que sí, adelante. Muy bien. Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos. Aquí ya es pasando el mediodía. Agradecerles por la puntualidad a todos los chicos que están presentes, a todos nuestros estudiantes. Quiero presentarles a nuestro expositor Iñaki y bueno, él ha estado toda la semana como que pendiente y preparando todo para podernos dar una muy buena sesión formativa hoy. Entonces, les dejo con Iñaki, él se va a presentar. Iñaki, adelante. Gracias, Carla. Lo primero es, bueno, deciros hola y decir gracias a la Fundació Equilibri, gracias a Amanda, gracias a Carla por darme esta oportunidad de conoceros y de participar con vosotros. Como os decía, si podéis encender la cámara, mejor que mejor. Y lo primero que quiero hacer es un pequeño ejercicio para el que os tenéis que poner de pie. Aunque no os veáis en cámara, os levantáis un poco. Si os importa, os levantáis. Por favor. Cogéis una mano, cogéis otra mano, la apretáis fuerte, ¿sí? La apretáis fuerte y os dais un abrazo. Y os dais un par de palmaditas porque necesitamos palmaditas, ¿vale? Y este es mi abrazo virtual que os doy porque ya sabéis que en tiempos de COVID ya no nos podemos tocar. Con esta distancia que tenemos entre Bolivia y España es difícil también, pues a lo mejor darse un abrazo de verdad, pero bueno, que sepáis que este es mi abrazo para vosotros. Y yo lo he recibido como si fuese vuestro, así que gracias por eso. Y empezamos ya. Os voy a compartir mi pantalla, decidme cuando lo veáis. ¿Sí? No era esto que quería compartir. Ahora sí. Muy bien. Pues voy a iniciar mi presentación, voy a hablar 2 minutos sobre mí con algunos números. En la empresa en la que vengo hay mucha gente que se muere de una cosa que se llama muerte por PowerPoint. No sé si habéis oído en qué consiste. Pero es cuando tú ves muchos PowerPoints, es tan aburrido que al final coges y ya no puedes más. Y esa es la muerte por PowerPoint, que es una tontería, es una broma. Es básicamente decir que las presentaciones hay veces que son muy pesadas y son siempre iguales y es interesante a veces darle un giro. Y os enseño ahora cómo uno puede presentarse con números, por ejemplo, de una manera muy sencilla. En lugar de una presentación muy formal, esto es una presentación en la que... dejar que empiece. Os voy a dar unos números sobre mí. 1975. Este es el año en el que yo nací, hace 45 años ya de esto, y coincide con un año en España que fue muy importante porque fue el inicio hacia la democracia. Fue un año importante. Tengo ya 45 añitos. 080. 080 es el inicio de los códigos postales de Barcelona. Barcelona es la ciudad en la que nací, en la que he crecido, en la que trabajo y vivo, y he tenido la suerte también de vivir en otras ciudades europeas o trabajar como París, Bruselas o Zúrich, pero me quedo con Barcelona por la ciudad. Los que no hayáis tenido oportunidad, los que algún día tengáis oportunidad de venir, comprobaréis que es una gran ciudad. 3 es el número de hijos que tengo. Son todos varones, son todos chicos. No hemos tenido la suerte de tener ninguna chica de momento, pero los quiero con locura, son muy majos. El mayor tiene 11, un mediano de 9 y luego un peque que tiene 6. ¿Qué más? 22. 22 son los años que llevo en el mundo profesional. Empecé como consultor en sistemas de información, sistemas informáticos. He pasado por 3 empresas, una de ellas mía propia como consultor independiente. Y ya desde los últimos 7 años estoy trabajando para una multinacional que es líder en el mercado de alimentación y bebidas. Es una multinacional muy conocida. Si coméis snacks salados y bebéis bebidas carbonatadas, seguro que habéis consumido alguno de nuestros productos. ¿Qué más? 28K, 28.000. 28.000 es el número de empleados para los que trabajo. Soy responsable de capacitación para Europa de los empleados que están en la cadena de aprovisionamiento. Este tipo de personas tienen trabajos muy diversos, desde desarrollo I+D, trabajos que pueden ser de tecnologías de la información, trabajos en plantas de manufactura. Hay más de 70 plantas en Europa. Trabajo en calidad, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, y mi cometido es el de
asegurarme que tienen todas las herramientas necesarias para que puedan aprender todo lo que necesitan y que se sigan formando. Sabéis que las tecnologías cambian muchísimo y, por ejemplo, una de mis misiones es que toda esta gente se adapte al mundo digital sin ningún problema. 6. 6 es el número de idiomas que hablo. Y me he olvidado de deciros que os estoy gastando una pequeña broma. Hay una trampa en estos números, hay una pequeña mentira. Así que me gustaría que ahora en el chat participaseis y me dijeseis a ver si sabéis en qué número está el error. Dejad que abra el chat. En el 6, uy, Rosa, a ver, ¿qué más? En los idiomas. Pues, a ver, ¿alguien más? Seguro que es el 6. 28K. No, Javi, son 28.000. De hecho, en el mundo, en la compañía para la que trabajo, hay más de 300.000 empleados y Europa es de los más pequeños. El 6, correcto, no hablo 6 idiomas. Tengo la suerte de poder hablar 3, de lo que estoy muy orgulloso, pero no hablo 6 idiomas. Afortunadamente, con el inglés, pues podemos trabajar y el castellano, desde luego. Muy bien, pues vamos a los temas de hoy. Después de esta presentación, este es un ejemplo de cómo os podéis presentar de una manera dinámica, simpática, sin recurrir a los currículums, que normalmente son más pesados. Es cierto que aquí estamos en un entorno seguro, con lo cual hacer este tipo de presentaciones es fácil. Hay veces que resulta un poco más complicado. Pero a lo que me refería con la muerte por PowerPoint es que si no somos imaginativos, podemos llegar a cansar y no captamos la atención de la gente que nos escucha. Entonces, darle giros a cosas tan sencillas como presentarse con números es algo que puede jugar a nuestro favor y que bueno, que nos pueda hacer pues una presentación mucho más divertida, o al menos eso es lo que se intenta. Hoy vamos a hablar de dos herramientas que forman parte de un paquete de 9 que utilizamos en la empresa para la que trabajo. Y son herramientas que lo que permiten es trabajar de manera más efectiva. Son herramientas de productividad personal. Y no son herramientas físicas, son realmente modos de trabajar para que ahora, sobre todo con el COVID, podamos sacar lo máximo de nuestro tiempo, ¿vale? Y para que podamos realizar pues el trabajo de la mejor manera posible. Y vamos a hablar de las rondas. Imaginaos esta reunión. Hay una persona que ha estado hablando 8 minutos 20, una persona que ha estado hablando 2 minutos 15, otra que ha estado hablando 11 minutos y otra que ha hablado 0,36. Dejadme que empiece una ronda y os voy a preguntar, si podéis abrir los micros, os lo agradecería. ¿Quién creéis que es la persona que ha hablado más? ¿Quién es esa persona que ha hablado 11 minutos con 13 segundos? Y dejadme que empiece por Camila. Camila, ¿quién crees que es? ¿Quién podría ser una reunión? ¿Crees que es a lo mejor un jefe o crees que es un hombre o crees que es el último que ha llegado al equipo? ¿Quién podría ser esa persona? Bueno, yo creo que el jefe. Bueno, Sí. Jimena, ¿tú qué opinas? ¿Qué podría ser esa persona que ha hablado más? La que está presentando el evento, me imagino. La que está presentando, por ejemplo. Muy bien. Adriana. Yo creo que quizás alguien que llegó al final y sí llegó al final de la reunión. Sí. Muy bien. Pues normalmente en este tipo de situaciones la persona que más habla es la persona, por lo general, la persona que tiene más responsabilidad, más experiencia, el jefe. Jefes son los que monopolizan en muchos casos las conversaciones. Una de las cosas que intentamos promover con rondas también es que haya un uso equitativo del tiempo, que todo el mundo pueda hablar. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con esas ganas de decir algo y al final, porque alguien ha monopolizado la conversación, no hemos podido hacerlo? Pues el uso de rondas va a favorecer que todo el mundo tenga una participación equitativa. También cuando eres minoría, ¿verdad? Hay veces que, y esto tristemente es así, cuando estamos en salas en las que la mayoría son hombres y solo hay una mujer que participa, pues por desgracia no habla lo suficiente. Y a mí me pasa al revés. Mi equipo, por ejemplo, son casi todos mujeres y en muchas ocasiones no me dejan hablar.
pero bueno, que ser una minoría en, por ejemplo, ser el que acaba de llegar, ser el más joven de la reunión también pesa y hay veces que no podemos hablar. Entonces, ¿qué son las rondas? Las rondas no dejan de ser una manera en la que un moderador, un organizador de la reunión, puede dar un turno de palabra a todo el mundo. Y esto es muy sencillo. Esto los niños, hay veces que ya lo hacen de manera muy educada, levantan la mano y los ves hablando como personas. Hay veces que a los adultos nos cuesta más. Incluso hay culturas en las que para hablar se necesita tener algo en las manos. Si no tienes el bastón que te permite hablar, esa persona no puede hablar. Y es una manera muy útil de respetar las rondas. Por desgracia, no siempre se respeta esto y cuando nos reunimos de gente que no estamos habituados a trabajar en entornos virtuales, resulta difícil que todo el mundo hable. Al final, solo habla una sola persona, que es el presentador, y se empobrece la conversación. La reunión resulta muy pobre. Entonces, las rondas pueden ser ordenadas, generalmente secuenciales. Entonces, en el caso de que yo quiera darle la palabra a alguien, me refiero a esa persona y voy pasando. Herramientas como Zoom nos permiten tener una lista de participantes, con lo cual es relativamente sencillo ir por esa lista. Un truco que también sirve muy bien es en una hoja de papel, sabiendo los participantes y sobre todo ya con equipos con los que trabajamos más y conocemos, podemos dibujar un círculo que sería la mesa y en torno a él los nombres de las personas. Las rondas, aunque son secuenciales y permiten que todo el mundo participe, no deben empezar siempre por la misma persona. Es decir, si yo empiezo por Daibeba y voy continuando, la siguiente vez que quiero haceros participar, debería empezar por otra persona para que de alguna manera también todo el mundo tenga oportunidad. Y hay veces que los grupos son demasiado grandes. Es cierto que rondas con grupos de más de 10 personas resultan complicadas. Hoy somos casi 20, con lo cual intentaré que participemos todos al máximo posible, pero es cierto que con grupos más reducidos resulta más sencillo. Dejadme que pare aquí un segundo. ¿Tenéis alguna pregunta por el momento? ¿No? ¿Tomo el silencio como un no? Pues perfecto, continuamos. Hay distintos tipos de rondas. ¿Cómo aplicamos las rondas? Ya os enseñaré, hay distintas maneras de hacerlo. Todas las diapositivas que veréis ahora tienen el tipo de ronda y cuál es la actitud que tiene que tomar el moderador o qué tipo de preguntas debe hacer y cuáles son los consejos para los participantes. Cuando tú eres un participante que está habituado a las rondas, también se nota, porque sabes respetar los tiempos, esperas que te den pie para hablar, no pisas a los demás. Entonces, esa manera de trabajar en rondas también se cultiva y al final ¿no? se acaba adaptando a ella y porque ve los beneficios ¿no? de trabajar así. Entonces, ronda inicial. La ronda inicial es muy básica. Puede ser la ronda de presentación si no conocéis a la gente que participa en la reunión o simplemente puede ser una ronda para preguntar cómo estamos. Zoom no permite a veces transmitir las emociones. No vemos si estamos decaídos, si estamos súper alegres. Tampoco hay veces que sabemos muy bien, a lo mejor, para qué nos han invitado a la reunión o cuál es mi rol en esta reunión. Entonces, por ejemplo, la ronda inicial nos puede servir justamente para eso, para decir, ¿cómo estamos hoy? Y si por el motivo que sea no podemos hablar todos, al menos podemos utilizar el chat. Entonces, vamos a hacer una ronda inicial en la que os voy a preguntar, ¿cómo os encontráis hoy? Intentad describirme vuestro estado de ánimo con una sola palabra. ¿Sí? ¿Habéis escuchado en el chat? ¿Sabéis acceder al chat? Sí. ¿Ansioso, César? Carla animada, Fermín veo que está bien, Rosalba feliz. Bueno, es fin de semana y eso se nota. Javi Aguilera está esperanzada. Creo que es Amanda. Muy bien. Sí. Y Jimena está alegre, perfecto. Y esto sería una ronda, por ejemplo, de presentación o en inglés las llamamos check-in rounds, que son rondas de entrar, ver cómo estamos todos, ¿vale? Juan Carlos está motivado, perfecto. Y esa es la idea. ¿Qué más tipos de rondas tenemos? Permitid que vaya al PowerPoint. Unos consejos. El moderador puede hacer una pregunta como ronda inicial, que es ¿cómo os encontráis? ¿Qué expectativas tenéis en esta reunión? Hay veces que
que tenemos que ir más directos al tema de la reunión. Quizás no es una reunión tan social y queremos saber qué es lo que la gente espera de la reunión. Nosotros tenemos una idea como organizadores, pero queremos capturar cuáles son las expectativas de toda la gente que está participando en esa reunión, porque nos podemos encontrar a veces con sorpresas. Gente que acude a la reunión, pero que tenía pensado hablar de otra cosa o que no entiende muy bien cuál es su rol. Pues esto nos puede permitir entender mejor todo esto. ¿Y cuáles son los consejos para los participantes? Si a mí un moderador me pregunta, pues participo, no juzgo, intento no hacer comentarios mientras otros están hablando e intento no reaccionar a respuestas de los demás, justamente para hacer una buena utilización del tiempo, ¿vale? Muy bien, dejad que continúe. Tenemos más tipos de rondas. Están las rondas de reacciones. ¿Cuándo son útiles estas rondas? Imaginad que yo estoy dando una presentación y os estoy dando una noticia importante que de alguna manera os va a afectar. Es un buen momento para pausar e iniciar una ronda de reacciones, porque quiero capturar cuál es el sentimiento de la audiencia en ese momento. Imaginad que os digo, preparad las maletas porque nos vamos de viaje en 2 horas. Claro, eso de buenas a primeras puede... Sí, no hay problema con tener el micro abierto, pero si hay ruido por detrás, os pido por favor que lo cerréis. Imaginaos que os doy una noticia que de alguna manera va a generar reacciones, y yo lo sé que va a ser una noticia importante. Es un muy buen momento para hacer una pausa y decir, ¿cuáles son vuestras reacciones? ¿Qué es lo que opináis? ¿Cómo sentís? ¿Qué os parece esto que os estoy exponiendo? ¿Vale? Y ahí todo el mundo tiene la oportunidad de reaccionar. Es una manera muy, muy buena de rápidamente, en el momento que yo expongo algo, obtener una opinión, un feedback, que es la palabra que utilizamos en inglés, un retorno fresco y una información de primera mano de lo que la gente opina. Pues, como os decía, os doy una noticia inmediatamente cuáles son vuestras reacciones. ¿Qué más tipos de rondas tenemos? Hemos visto la ronda inicial, la ronda de presentación, una ronda de reacciones cuando queremos dar noticias importantes, ronda de preguntas. Imaginaos que os he anunciado, nos vamos de viaje en 2 horas, preparad vuestras maletas. Y vosotros sabéis, hemos hecho la ronda de reacciones, hay gente que me ha dicho, genial, qué bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a contestar preguntas de momento, simplemente quiero saber si os hace ilusión. No, yo no quiero viajar, tengo miedo al volar. Cuando ya hemos tomado la temperatura de lo que opina la audiencia, de todas esas reacciones, habrá gente que tenga muchas preguntas, con lo cual damos paso a una ronda de preguntas. Para ello, de nuevo, podemos utilizar la mesa que hemos dibujado o la lista de Zoom. Esto también sirve para reuniones presenciales, o simplemente visualmente vamos siguiendo por la gente que está en la sala y les vamos preguntando. Pues pregunto de nuevo, Jimena, ¿tienes alguna pregunta? Y me dice, sí, no, y voy pasando. Adriana, ¿tienes preguntas? Sí. ¿Qué ropa me llevo? ¿Me llevo ropa de invierno? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Cuántos días? ¿En qué vamos a vivir? ¿Sabes? Y vamos siguiendo esta lista, ¿vale? Los consejos para los participantes es preguntaos vosotros primero si la pregunta tiene respuesta y si la persona va a poder responder o si la pregunta tiene sentido. Hay muchas veces que en según qué tipos de reuniones queremos participar, y esto pasa mucho en entornos profesionales, por aparentar, y es triste, o por tener visibilidad. Es decir, voy a preguntar, que se vea que estoy aquí, que alguien me vea. Hay veces que no es el momento, entonces es mejor no preguntar. Si no tienes preguntas, pasa. Al final, rondas lo que busca es una optimización del tiempo, que todos participemos, pero no podemos hacer reuniones que duren 6 horas, desafortunadamente. Entonces, si tienes una pregunta, hazla. Si no tienes preguntas, pasa. Y de alguna manera el moderador o a quien se pregunta, hay veces que la pregunta se dirige a otra persona que está en la sala. No lo sé, o por especificar, o te lo busco, aparcar la pregunta es algo completamente lícito. Y de hecho es algo que nos da mucha credibilidad, porque si respondemos algo sin la certeza de lo que estamos diciendo, vamos a quedar mal. Sin embargo, si aparcamos la respuesta y decimos, pues Lisbeth, no lo sé, pero te lo miro y en 2 horas tienes la respuesta, te lo miro esta tarde, vas a tener una opinión mucho mejor de la audiencia. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto rondas de presentación, rondas de reacciones, rondas de preguntas. Hay rondas creativas también. En ocasiones vamos a necesitar la participación del grupo
de una manera creativa. Vamos a plantear un problema o vamos a necesitar que nos deis o que le deis opiniones al moderador o sugerencias. Y la manera de hacer esto es pausar, de nuevo, dar un tiempo que normalmente con 2 minutos para cualquier pregunta o idea es más que suficiente. Cualquier tarea que requiera más de 2 minutos ya es una tarea demasiado larga para que sea una ronda creativa. Se da un par de minutos para que la gente pueda organizar sus ideas, las estructure bien en su cabeza y luego se da ronda de participación para que la gente explique, ¿vale? Rondas creativas pueden ser, por ejemplo, si yo os pregunto, ¿qué os gustaría hacer una vez estemos en destino? Cuando vayamos, imaginaos que vamos a hacer un viaje al campo, vamos a pasar todos un fin de semana juntos. ¿Qué os gustaría hacer cuando estemos juntos? Y eso es una ronda creativa. Vamos a parar 2 minutos, por favor, ideas. Las pensáis, las maduráis y luego, en un orden secuencial, os voy a ir preguntando y dais esas ideas. Importante, lo mismo, es reglas básicas de respetar el turno de palabra, respetar el silencio también, porque si damos un par de minutos es para un poco poder concentrarnos y si la gente está hablando, la gente se despista, deja de hacer lo que está haciendo, está más pendiente de la conversación que de generar la idea. Con lo cual, por ejemplo, poner música si eres un moderador, y esto la tecnología también nos lo permite, si yo tengo música en mi ordenador, en Zoom, pues pongo 2 minutos de música. Y la música no molesta, puede estar ahí e impide que la gente hable y que esté por lo que tiene que estar, que es aportar ideas. Dejadme que pause aquí también un segundo y vamos a hacer una ronda de preguntas, si hubiese alguna. ¿Cómo lo lleváis? ¿Vais siguiendo la idea de lo que son las rondas y cómo se podrían utilizar en una reunión? ¿Sí? Dejadme que haga con un sí o un no me sirve, o si me decís, oye, es que no sé de qué me estás hablando, esto que me estás explicando ni le veo aplicación, ni sé para qué, ni sé de qué trata, ni... Vale, me reconforta ver que sí, que al menos Amanda, Carla... Jimena, ¿cómo lo ves tú? Te estoy hablando a ti porque te tengo la primera en Zoom, pero deja que habla más. No, lo veo interesante. ¿Sí? Sandro, ¿cómo lo ves tú? ¿Entendemos el concepto de ronda como una secuencia ordenada de participación en la reunión? Sí, muy interesante, de verdad. ¿Sí? Bueno. El tema está en que hasta que no lo apliquéis no veréis cómo funciona y hasta que no estéis en un contexto en el que podáis utilizarlo de verdad, que a lo mejor resulta que ya lo estáis haciendo así, que vuestras reuniones son súper ordenadas, todo el mundo se da turno de palabra, controláis los tiempos de la reunión, pero por mi experiencia es algo que cuesta un poco a no ser que estés habituado. Muy bien. Y por último os voy a hablar de un último tipo de ronda, que es la ronda de objeciones. Y esta ronda nos ahorra muchísimo tiempo. Y nos ahorra tiempo porque cuando proponemos una idea o queremos hacer algo, tenemos esa magnífica ocurrencia que queremos llevar adelante, que queremos hacer con el equipo y que no sale. Y entiendo que en las universidades y en entornos más de investigación o de estudio también sirven, ¿eh? Esto no es solo para entornos laborales o profesionales, también para llevar a cabo pues, una tesis doctoral o proyectos conjuntos también sirve. Es cómo propongo algo y no espero que todo el mundo me diga que sí para hacerlo, porque en muchos casos las cosas no salen porque queremos el consentimiento de todo el mundo, estamos pidiendo permiso a todo el mundo para hacer algo. Eso muy rara vez ocurre, porque la gente... en algunos casos le es exactamente igual lo que propones, no tiene una opinión al respecto o tampoco tiene mayor problema si quieres hacerlo. Lo único que tenemos que obtener cuando proponemos algo es una ausencia de nos. Y cuando digo una ausencia de nos es, yo propongo algo, nos vamos de viaje y a no ser que alguien me diga, no nos podemos ir de viaje, nos vamos a ir de viaje. Porque entiendo que todos los demás, si no me decís que no es que queréis hacerlo o que si nos vamos, tampoco vais a tener ningún problema en hacerlo. Y esto es una manera muy sencilla y muy potente de poder llevar cosas adelante.
Es decir, cuando yo propongo algo, hay una manera muy sencilla de ver si la gente está de acuerdo y si puedo tirar la idea adelante, que es preguntar, esta pregunta es muy simple, pero ¿es seguro probar esta idea? ¿Alguien tiene alguna objeción al respecto? Y hago una ronda. Y un sí y un no son suficientes. Si obtengo algún no, mi respuesta inmediata es, ¿puedes justificarlo? ¿Puedes aportarme datos y explicarme por qué esto que estoy proponiendo yo no es adecuado? No tengo que obtener todos los sís. Ni todo el mundo tiene que darme el beneplácito o la aprobación. ¿Se entiende un poco el concepto de la ronda de objeciones y cómo me ayuda a tomar decisiones en grupo? ¿Sí? Dejad que os pregunte. Fermín, ¿se entiende el concepto de ronda de objeciones? ¿O César? Bueno, la idea aquí, y no me extiendo más, es que no esperéis que todo el mundo os dé un sí para hacer las cosas que queréis hacer. Contentaos con que nadie os dé un no, y si alguien os da un no, que os justifique el por qué no. Y a poder ser que os lo justifique con datos, no con sentimientos o sensaciones. Si alguien me dice que no hago, que me diga el por qué. No me voy de viaje porque, pues un dato podría ser porque el coste del billete es elevadísimo y no me lo puedo permitir. O no me voy de viaje porque has visto la previsión del tiempo y eso es un dato irrefutable. Anuncian lluvias torrenciales, podemos tener un accidente en la carretera. ¿Entendéis? Es este tipo de nos los que queremos. El no porque no quiero o porque no me parece una buena idea, hay veces que es demasiado pobre. Entonces, si no os dan noes, es que podéis seguir adelante con vuestras ideas. Muy bien. Las rondas, como todo, se dominan a base de práctica y yo lo que os sugiero es que la próxima vez que tengáis una reunión, ya no con compañeros de estudio o los que estéis trabajando con compañías profesionales, incluso con familia, ¿sabes? Cuando no es Navidad con muchos, intentad hacer una ronda, aunque solo sea para saber si alguien quiere café o alguien prefiere té o alguien quiere... Hacer una ronda para ver que todo el mundo esté... tenga su posibilidad de opinar y de decir la suya. Importante es que cuando estéis haciendo las rondas, lo que os comentaba antes, que empecéis por distintos lugares. Ya os digo, hoy somos 21, somos muchos, nos estamos conociendo, quizás tampoco os apetece hablar, lo cual entiendo, pero en grupos que os conocéis, pues que la gente que nunca habla, que no se quede con esa sensación de no he podido hablar, invitarles a hablar, sobre todo los que tenéis esa habilidad de poder hablar o esa iniciativa de hablar en las reuniones, haced partícipes a los demás y preguntadles. No seáis muy insistentes porque hay gente que se puede sentir a veces mal si repites muchas veces en una persona y tú qué opinas, pero darles el pie o la invitación a entrar. Y cuando iniciéis una ronda, intentad terminarla. Si hay 10 personas, no hagáis las 3 primeras y el resto las obviéis, porque eso también da una sensación de solo están preguntando a parte del grupo, no nos están preguntando a todos. Hoy no hemos podido hacer una ronda entera, justo porque somos demasiados, pero la idea es que cada vez que iniciemos una ronda podamos hablar todos, la mayoría. Y si no se puede hablar, se utiliza el chat también, que nos permite al menos dejar una constancia o expresarnos. Alguien lo leerá en el chat. ¿Vale? Muy bien. Lecciones. Solo para resumir, las rondas es trabajo en grupo que es constructivo, que es ordenado y que al final lo está moderando alguien, no salen de manera espontánea. Hay que hacerlo de una manera consciente y con un propósito, hay que buscarlo. Decidir es fácil en este tipo de situaciones. Esta bola representa a un jefe, a una persona mayor o con relevancia o alguien con poder. En estas situaciones decidir es fácil porque va a decidir esa persona. El resto de participantes van a tener muy poca voz y muy poco voto. Y este es el tipo, por ejemplo, de estructuras más jerárquicas que conocemos. Pues en el ejército decidir es fácil, en según qué estamentos también religiosos también decidir es fácil, en algunos organismos muy antiguos decidir es fácil porque siempre se ha hecho de la misma manera. ¿Cuándo es decidir difícil? Pues cuando hay mucha gente que tiene ideas muy similares, que tiene el mismo tipo de formación. Por ejemplo, decidir qué vacuna se le va a dar al COVID o qué solución se le va a dar a una pandemia debe ser dificilísimo. Yo no quiero imaginarme cómo son esas reuniones
en la que todo el mundo tiene algo que decir, no se puede callar a nadie porque seguro que todos tienen cosas interesantísimas o puntos de vista que pueden dar la solución al problema. Por eso rondas en ese tipo de contextos serían muy, muy adecuadas. ¿Vale? Al final, ¿para qué son recomendables? Para la toma de decisiones, cuando se tiene un tiempo reducido y no podemos estar hablando durante horas, es decir, para darle un poco de ritmo y dinámica al tema, y cuando tenemos grupos que son diversos y que todo el mundo más o menos tiene el mismo poder de decisión. No hay una persona que sepamos que va a ser la que decida al final, porque tampoco entonces tiene mucho sentido que pasemos horas hablando sobre un tema si sabemos que la decisión ya está hecha. Y esta presentación os la pasaré luego a través de Carla para que la tengáis y podéis mirarla si os interesa. Y es eso, no es una discusión desordenada, es una discusión moderada en la que un facilitador va dando pie de entrada. Y no es la única manera de comunicarnos. Gente también, al principio, en mi empresa, cuando utilizábamos rondas, todo el mundo quería introducir las rondas en todo momento. A veces que las rondas no son necesarias. Vamos a ser 3 y vamos a hablar de un tema, hablemos del tema, no hace falta que nos paremos cada 2 por 3 para hacer una ronda. Ya, cuando somos varios, pues quizás las rondas funcionen mejor. Y que son una buena manera de aprovechar el tiempo, que el tiempo de cualquiera de nosotros cuesta dinero. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa en lugar de estar escuchando o esperando para ver cuándo podemos participar, y que son una herramienta potente y sobre todo para lo último que os comentaba, para el tema de la ronda de objeciones, nos puede permitir la toma de decisiones y seguir adelante de una manera muy, muy práctica. Yo he visto toma de decisiones desde que utilizamos esto en la empresa, que se toman decisiones que se toman de una manera mucho más ágil comparado a cómo las tomábamos antes. Y esto era la primera herramienta, la herramienta de rondas, y me va a permitir introducir ahora, vamos a utilizar las rondas durante esta segunda herramienta, que es la retrospectiva de equipo. ¿Alguien tiene idea de qué puede ser esto? ¿Lo habéis utilizado alguna vez? Esto es un estándar que se utiliza en muchos grupos, en muchas empresas. ¿Lo habéis utilizado alguna vez? Dejad que mire el chat. No. Vuelvo a la pregunta de Jimena en segunda. ¿A qué me refiero con mantener la integridad de la ronda? Es terminarla. La integridad quiere decir que si yo empiezo una ronda, que os comentaba antes, si somos 10, no puedo iniciar la ronda y quedarme con el tercero o la cuarta persona y decir, bueno, hasta aquí llego la ronda. El feedback, muy similar al feedback. La retrospectiva de equipo nos permite obtener feedback común que nos damos unos a otros de la gente que integra un equipo. Nos permite analizar un periodo de tiempo en el que hemos estado trabajando juntos y ver 3 cosas fundamentales. Ya os explico cuáles son. La retrospectiva de equipo da respuesta a 3 preguntas. ¿Qué ha funcionado bien? Como equipo, nos vamos a preguntar ¿qué ha funcionado bien? ¿Dónde nos hemos bloqueado? ¿Dónde he intentado hacer algo que me ha sido imposible? Intentaba avanzar, intentaba entregar estos documentos, no podía. Intentaba hacer esta prueba, no podía. Intentar llegar a tiempo a la oficina, no podía, por el motivo que fuera. ¿Dónde nos hemos bloqueado? Intentaba contactar con alguien, no cogían el teléfono, no respondían a los correos. Y por último, ¿qué podemos mejorar? Y esta última pregunta se trata más tarde en base a las 2 primeras, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? En turnos. Se dan 2 minutos de reflexión, como las rondas creativas, paramos 2 minutos y cada uno de vosotros responde de manera individual a la pregunta ¿qué funcionó bien? ¿Vale? Individualmente cada uno de nosotros tomamos notas, ya pueda ser en un papel, o hoy vamos a utilizar una herramienta virtual que se llama Ideas Board, que es una pizarra que compartimos en internet. Ahora la veremos y que es muy útil. Es de uso gratuito y permite compartir ideas de una manera muy sencilla. Son como notas, no sé si les llamáis post-its en Bolivia, son notas que se pegan, de estas notas adhesivas, como las que utilizamos cuando las pegamos en un muro, en una pared, pero que utilizamos en el ordenador. Y ahí nos permite introducir, escribir las ideas, ¿no? o nuestra opinión. ¿Qué funcionó bien? Y para explicar lo que ha funcionado bien con el equipo durante las últimas 4 semanas, por ejemplo, consideramos datos, consideramos historias, relaciones, momentos importantes.
y intentamos centrarnos en nuestra experiencia personal de la manera más objetiva posible. No nos basemos en sensaciones, no es un momento para traer experiencias personales o que están más relacionadas con los sentimientos o con las sensaciones. Es un momento para aportar información objetiva. ¿Vale? Entonces, yo no digo, es que no puedo trabajar con Amanda, por ejemplo. Eso es un sentimiento, una sensación. Lo que sí que puedo decir es, no sé por qué, pero cada vez que intento llamar a Amanda o que escribo un mail, no obtengo respuesta. Y esto es una suposición, esto no es así. Pero tienen que ser con un fundamento objetivo. Y ahí nos da pie a entender el por qué. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque su calidad de datos o su conexión a Internet no ha estado funcionando. Quizás porque las últimas 2 semanas ha estado de vacaciones y no tenía un mensaje en su mail diciendo que se había ido. O por el motivo que fuera, y por eso no hemos podido contactar. Entonces, cuando hablamos de datos o de historias reales, nos permite llegar a entender mucho mejor qué es lo que ha funcionado bien. Y de alguna manera, en qué te bloqueaste es exactamente igual, funciona de la misma manera. Analizo, ahora hemos visto lo positivo, qué es lo que ha funcionado bien, ahora qué es lo que no ha funcionado. ¿Dónde no he podido hacer las cosas que yo considero que debería haber podido hacer? Las cosas que mis compañeros, mis responsables, mi director de tesis o mi jefe me van a pedir, me van a exigir y no he podido entregar. ¿Por qué no he podido hacer esto? ¿Dónde nos hemos bloqueado? ¿Vale? De nuevo, centrarnos en nuestra experiencia personal, intentar no personalizar, sino centrarnos en los hechos. Cuando hablamos de sentimientos, la gente normalmente reacciona muy mal, pero cuando explicamos situaciones, la gente no puede sentirse mal, porque un hecho puede ser al final irrefutable. Es una situación que es así. Si la podemos explicar con datos objetivos, no hay motivo para que nadie se pueda sentir atacado. De hecho, todo el objetivo de este ejercicio es constructivo. La idea es que hagamos esto para que nos permita trabajar mejor como equipo. En muchos casos, hay empresas o organizaciones que hacen este tipo de análisis cuando se ha terminado un proyecto. Y tiene un nombre feísimo, le llaman análisis post-mortem. Y eso es porque el proyecto se ha muerto. ¿Qué vas a mejorar? El equipo se ha desintegrado, cada uno se ha ido a su casa. No hay opción de mejora. La belleza que tiene este ejercicio, es que si se hace de manera periódica, digamos que lo hacéis cada mes con un equipo que vais a pasar un año, os va a permitir de una manera muy rápida, en aproximadamente media hora, 40 minutos, responder a todas estas preguntas, identificar qué es lo que está funcionando bien, qué es lo que va fatal y cómo podemos mejorarlo de una manera muy sencilla y hacerlo de manera periódica, porque las situaciones, los bloqueos, las oportunidades pueden ir cambiando con el tiempo. Y hacerlo solo cuando ya hemos terminado con todo y nos hemos ido a casa, sirve para que aprendamos, al menos es mejor que no hacer nada. Este tipo de lecciones aprendidas siempre sirven, pero si las hacemos durante la ejecución, mucho mejor, porque nos permite mejorar, tener una mejora continua en el momento en el que todavía estamos juntos y estamos trabajando en equipo. Bien, estoy hablando muchísimo, lo siento. ¿Qué funcionó? ¿Dónde nos bloqueamos? Y por último, ¿qué podemos mejorar? Cuando ya hemos recogido qué funcionó bien y dónde te bloqueaste de manera individual, y lo vemos todos juntos, lo que hacemos es procesar esa información como grupo y discutir qué podemos mejorar, pero esto ya lo hacemos en grupo. Esto no es cada uno de manera individual. Aquí ya empezamos a hablar y decimos, oye, sí, pues este punto de bloqueo, mira, es muy sencillo. Si contratamos a otro proveedor de Internet, vamos a ir mejor. O si cada vez que alguien se vaya a ausentar, puede dejarlo en un calendario compartido en el que todos veamos cuándo no va a estar la gente, podemos anticipar trabajo. Este tipo de conversación es la que se tiene en esta parte de la reunión, cuando hablamos de qué podemos mejorar. En resumen, 3 preguntas muy sencillas: qué funcionó bien, dónde nos bloqueamos y qué podemos mejorar. Y ahora vamos a la parte más práctica. Veo que, dejadme un segundo a ver si hay preguntas. Fortalezas, oportunidades. Yo lo conozco como SWOT. Jimena, ¿a qué te refieres con FODA? ¿Sabes cuáles son, a qué corresponde ese acrónimo? Este es el de fortalezas, oportunidades.
debilidades y amenazas. Es un Sí, análisis que se exacto, hace, ¿no? sí, exactamente. Estaba comparando Esa es una con lo que matriz. tú estabas explicando. Sí, ¿Es lo mismo? es similar. El FODA o el SWOT, que le llaman en inglés, normalmente es a nivel individual o puede también ser a nivel de organización, pero es mucho más estratégico. Es en una situación concreta ver cómo vamos a hacer. Esto retrospectivo, esta reunión retrospectiva, es más una reunión periódica que tenemos con 3 preguntas muy simples. El FODA puede ser de alguna manera más extenso, más complejo, requerir de más estudio, porque al final lo que hacemos es representarlo en un cuadrante, en 4 cuadrantes en las que situamos eso, cuáles son las fortalezas, dónde tenemos oportunidades, dónde están nuestras debilidades. Es otra técnica más, pero muy en línea de este tipo de ejercicios. ¿Vale? Por último, el que podemos mejorar es lo que os comentaba, que es lo que vamos a hacer luego todos en conjunto. Y cuando propongamos el que podemos mejorar, lo que tenemos que evitar es ideas vagas. Es decir, si yo estoy tratando el tema de, por ejemplo, la sostenibilidad de mi empresa, los plásticos y demás, no puedo decir que vamos a reducir el consumo de plástico, porque eso es una idea muy bonita, pero no es nada precisa, no estoy siendo específico. Voy a hacer eso, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y cuando yo me propongo un objetivo, cuando propongo una idea, hay también un acrónimo que significa inteligente en inglés, que es SMART, y esto me da una guía para chequear que lo que estoy proponiendo es específico, es decir, estoy siendo específicamente claro en lo que propongo. La M es de medible, lo que yo puedo medir es alcanzable, que es la siguiente letra A. Por ejemplo, voy a reducir el consumo de plástico en 3 toneladas de plástico, es decir, estoy dando una medida alcanzable porque sé que es algo que puedo hacer. Yo cuando lo estoy proponiendo es algo que sé que es factible, que es relevante, es decir, que es algo que mi entorno puede gestionar, no estoy dependiendo de terceras personas para hacer lo que propongo. Esto es importante también. Cuando hacemos retrospectivas y estamos proponiendo ideas, las ideas las tenemos que proponer de manera que la gente que está participando sea la gente que va a llevar a cabo esas ideas. Si yo digo es que lo va a hacer nuestro amigo Manuel, que vive en una ciudad que no es la nuestra, que no sabe nada del tema, pues sí es un deseo que yo tengo, esperando que esa persona lo haga, pero no voy a obtener compromiso. Lo que quiero es obtener compromiso de que esto lo podamos hacer, para que mejore el grupo. Y la última, la T, es temporal, que tenga un eje temporal, que esté anclada en el tiempo, que nos pongamos un límite. Porque si un objetivo o una propuesta no tiene una definición temporal, seguro que os ha pasado, no se cumple. Si no decimos, voy a hacer esto que es específico, que va a reducir o va a mejorar en tanto, que es algo que yo sé que puedo hacer, que me importa y lo voy a hacer yo y lo voy a hacer en este tiempo, en 2 semanas, en 3 meses, el objetivo es difícil. Y cuando os defináis objetivos propios, ya sean de estudio, profesionales, de carrera, intentad que siempre se encajen en este acrónimo, en SMART, que sean inteligentes. Muy bien. Con esto ya casi podemos empezar y os voy a proponer una especie de juego de rol en la que el árbitro de equipo os propone que os pongáis en la piel de los rectores y los decanos de las universidades bolivianas y os reunís. Imaginad que esta gente se está reuniendo periódicamente con el ministro de Educación, están reuniendo cada mes y están dando una actualización de cómo va el COVID, qué cosas están haciendo. Y lo vamos a hacer en formato retrospectiva de equipo. ¿Vale? Para ello, os digo, poneros en la piel de... Imaginaos, sé que es un ejercicio a lo mejor que puede costar un poco, pero imaginaos que sois el rector de vuestra universidad y os están pidiendo qué habéis hecho bien, qué está funcionando, ¿vale? ¿Cómo veis que está funcionando la comunidad educativa? ¿Cómo están funcionando las cosas? ¿Qué medidas habéis tomado que funcionan? ¿Qué os está bloqueando? ¿Qué es lo que no os permite avanzar de los planes que tendríais en cuanto a cómo la gente está
yendo a clase o completando sus estudios y qué se puede hacer para mejorarlo. Y para ello vamos a utilizar esta herramienta que se llama Ideas Board, o Ideas Boards, que podréis utilizar, ya os digo, es de uso gratuito. Tenemos ahí... Carla, ¿tienes el link o lo podemos compartir? A ver si puedo copiarlo yo aquí. Iñaki, sí, justamente les he lo mandado. acabas de poner, perfecto, perfecto. Y os explico un poco cómo funciona esta herramienta, que ya os digo, luego la podéis utilizar en vuestro día a día. Muy sencillo, dándole al más se abre una nueva pegatina, un nuevo post-it, un nuevo adhesivo de estos, en los que yo puedo poner mi texto. Si veo un texto que de alguna manera comparto, puedo votar también. Si veo que esta idea, dice, la ayuda económica, psicológica, digo, sí, estoy de acuerdo con esto. Le doy aquí y tiene un voto más. Le he dado 2 votos. Bueno, en cualquier caso, si doy 2 veces, voto 2 veces, solo he votado una vez. La idea es esa, que vayamos escribiendo nuestras ideas o nuestras respuestas a las 3 preguntas. En principio, solo vamos a trabajar las 2 primeras, las terceras las vamos a trabajar en grupo. ¿Por qué? Porque necesitamos entender primero, no sabemos qué podemos mejorar hasta que no tengamos una visión completa de dónde nos bloqueamos, que todo el mundo haya respondido, porque a lo mejor hay cosas que yo todavía no he visto o que complementan o que de alguna manera modifican mi percepción, y hasta que no tenga una idea y haya visto, leído o se haya podido exponer en qué nos bloqueamos, el empezar con las mejoras quizás no tenga sentido, ¿vale? Entonces, para esto vamos a tener lo que os comentaba antes, vamos a tener un par de minutos para que propongáis vuestras ideas. Lo que nos va a facilitar también luego el poder seguirlas es que pongáis vuestro nombre. Por ejemplo, yo aquí pongo Iñaki y pongo ¿qué funcionó bien? El plan de estudios digital. No sé si... O que los contenidos se pasasen a digital. Por poneros una idea. Poned vuestro nombre porque luego haremos rondas y lo que os voy a pedir es, y que nadie se sienta que no quiera participar, puede decirlo, no hay ningún problema, pero vamos a utilizar las rondas justamente para poder participar y poder elaborar un poco más la idea, ¿vale? Tendremos tiempo para decir, oye, ¿y por qué explicas esto? O exactamente qué es lo que quieres decir con esto, ¿de acuerdo? ¿Se ha entendido? Deja que borre esta mía. Podéis responder en el chat, ¿eh? ¿Se ha entendido un poco cuál es la forma de proceder? Sí, genial. Pues lo que os propongo, yo voy a medir tiempo. Vamos a ir un poco justos porque son -5. Dejad que haga una ronda también de reacciones rápidas y os pregunte, vais a tener 15 minutos más para continuar. Sí, Fermín, va a responder en el link y a las 2 primeras preguntas. La tercera, dejad que borre esta, porque estas las veremos luego. La tercera pregunta no hay que responderla, son las 2 primeras. Vamos, ¿sí a los 15 minutos? Genial. Pues ahora vamos a empezar, os voy a dar 2 minutos o alguno más, vamos a dar 3 o 4 minutos, miraremos a ver cuánto es necesario para que empecéis a responder a la primera pregunta. Os recuerdo, poneros en la piel del rector de vuestra universidad. Estáis en una reunión con el ministro de Educación del país en el que vais a hacer una retrospectiva de equipo sobre cómo habéis estado trabajando en el entorno del COVID, qué ha funcionado bien y dónde nos hemos bloqueado, ¿vale? Responded en la pantalla, en el Ideas Board. ¿Todo el mundo tiene acceso allí? ¿Todo el mundo puede añadir notas? Espero que sí. Y empezamos ya, ¿de acuerdo? En 5 minutos volvemos. Ahora son y 58. En mi ordenador veis que tengo un contador aquí. A la hora, minuto, hora 2, volvemos. Pruebo y veo cómo vais, ¿vale? Id, por favor, introduciendo vuestras ideas, que es lo que consideráis, y con vuestra experiencia como alumnos y como universitarios, qué es lo que
¿Está yendo bien? ¿Qué es lo que se está haciendo bien? ¿Qué es lo que nos bloquea? Sí, sí, sí. ¿Sí? Genial. Pues creo que vamos a parar aquí. Si alguien más tiene que escribir algo, todavía puede. Ahora os vamos a dar también, vamos a tomarnos un par de minutos para leerlos todos y lo que os comentaba. Si veis alguno con el que os identificáis, que cuenta con vuestro soporte y tal, lo votáis también. ¿Vale? La forma de votar, os recuerdo, es sencilla, ¿eh? Le dais al pulgar hacia arriba y con eso pues añadís un voto. ¿Qué es lo que nos permite luego? Pues si tenemos, imaginad que tenemos un montón de ideas, pues empezar con las que tienen más votos, porque son las que representan más el pensar del grupo. Muy bien, pues si os parece empezamos. Una cosa que os quería comentar es que cuando se hace este tipo de ejercicios es muy conveniente contar con una persona que sea ajena al grupo y que os haga de facilitador, que no tiene por qué saber absolutamente nada del tema del que se está hablando, ni ser experto en vuestra materia, ni conocer ni siquiera vuestra organización, pero que sí que de alguna manera va a hacer que se respeten los tiempos, va a poder tomar notas y no te preocupes, Rosa, si no habéis puesto el nombre, luego cuando vaya leyendo por las notas, quien haya escrito, pues comenta. Y lo que os decía, contar con la ayuda de alguien que lo haga de manera externa, un facilitador que no sea del grupo, que sea una persona que venga a ayudaros, es muy útil porque permite que todo el mundo pueda, sobre todo en grupos pequeños, que todo el mundo pueda participar y que no alguien tenga que estar multiplicándose para poder dar su opinión, pero a la vez controlar que se va cumpliendo con los tiempos o con las herramientas. Vale, la pregunta, ¿qué funcionó bien? Recordad, la idea era, hablábamos del COVID, las universidades en Bolivia y qué es lo que ha funcionado bien en este periodo. Lo que haríamos ahora es rondas y ir, de alguna manera, interpelando a la gente, hablando con la gente, para que cada uno de los autores de las notas nos den alguna explicación más, si no queda clara. Por ejemplo, Rosalba dice que lo que ha funcionado bien es que se actuó rápido y a tiempo y que eso ha podido prevenir contagios. Y esto ha tenido un par de votos, lo cual resulta... Déjame un segundo. Podemos aquí ordenar por votos, lo cual me permite centrarme en los votos y además me permite esconder secciones, con lo cual nos vamos a centrar. Veis que estoy utilizando estas dos listas aquí o estas dos opciones. Vamos a centrarnos ahora. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? La que estoy compartiendo yo. Rosaba hablaba de la rápida decisión de suspender actividades. Rosaba, ¿nos puedes explicar un poco más? ¿Cuándo os llamaron para estar en casa? ¿Cuándo decidieron que no se volvía a la universidad? ¿Fue rápido? ¿Cómo fue? ¿Cómo os lo comunicaron? ¿Qué es lo que funcionó bien? ¿Cómo os lo notificaron? ¿Cómo está, Iñaki? Buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, desde el momento en el que el gobierno decretó que iba a cuarentena, el lunes, por ejemplo, el gobierno decretó un jueves, si no me equivoco, así que el siguiente lunes entramos a cuarentena. O sea, que la reacción fue inmediata, fue rápida y eso ha sido muy bueno, muy bien. O sea, hemos aprendido de que en este tipo de situaciones las reacciones, aunque sean a veces drásticas, hay que tomarlas y el tiempo es una variable que es muy importante. Es decir, y actuar rápido es muy importante. Con muchos votos también se habla de metodología. Estoy viendo aquí que se habla de la metodología de los maestros, el interés de maestros por aprender y de desarrollar estas metodologías virtuales. Algunas clases virtuales. ¿Podéis elaborar un poco sobre esto, Araceli? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué es lo que has percibido o cómo se manifiesta el hecho de que la metodología ha ido bien? ¿Cómo lo habéis percibido? ¿Y es por igual para todos los maestros o solo algunos, los más jóvenes? ¿En todas las facultades ha sido igual? Explícame un poco. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo puse ese comentario porque si bien esta pandemia
casi la mayoría no sabemos casi lo que es las tecnologías. Hay maestros que sí se esfuerzan para poder llegar a sus estudiantes con esas clases de educación virtual. Me parece interesante, ¿no? El interés de algunos profesores, ¿no? La mayoría jóvenes y también de las personas ya maestros de la tercera edad o ya más mayorcitos. Y dejadme que os pregunte, ¿es por decisión individual del profesor, de los maestros, o es porque tienen todas las mismas herramientas? Es decir, el que haya funcionado esto, que hayan aplicado nuevas metodologías, ¿ha sido una decisión individual de cada maestro o ha sido educación o ha sido la universidad quien ha propuesto estas nuevas metodologías y ha dado las herramientas? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido algo individual que hay que premiar a cada maestro o ha sido algo que se ha hecho bien como comunidad educativa? No sé si queréis responder los demás. Adriana, que también hablabas del tema de las metodologías, o Amanda. Sí, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Creo que ha sido más de parte de los docentes. Se ha dado la opción, se determinó como universidad hacerlo de manera virtual, pero cada docente optó por una misma metodología de acuerdo a sus capacidades y también a los accesos y conocimientos que tenían. Y se notó esa ayuda, por eso puse algunos, porque otros también han optado simplemente mostrar diapositivas o hacerlo de manera tediosa, mientras que otros buscaban la manera de generar participación entre todos sus estudiantes. Muy bien. ¿Y alguna, por curiosidad mía, alguna aplicación en concreto que eran sistemas que ellos tenían ya o contenidos electrónicos, virtuales, maneras de aprender ejercicios con plataformas que ellos ya tenían o han utilizado herramientas que han encontrado en Internet? ¿Cómo lo han hecho? Hay una que es, no recuerdo bien el nombre, es Kahoot. Es una nueva herramienta que han implementado para generar participación y no hacerlo de una manera tediosa con los exámenes. Muy bien. Kahoot es muy potente y la verdad es que funciona muy bien en entornos educativos porque permite mantener la atención del estudiante. Está muy bien. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos comentarios de Fermín sobre mentalidad positiva. ¿Y eso ha funcionado bien también de manera individual o porque se ha fomentado? ¿Alguien ha fomentado que mentalmente estéis bien, que los profesores también vengan? Son situaciones muy complicadas, pero que vengan con un poco una sonrisa, con un vamos a salir de esto. ¿Cómo ha sido esto, Fermín? ¿Nos oyes? Sí, buenas tardes. Sí, te preguntaba si la mentalidad positiva ha sido una opción personal de cada uno de los profesores o es algo que se ha de alguna manera buscado, cultivado con programas de salud mental, ¿sabes? De mantener la cabeza de alguna manera en su sitio, de no agobiarnos. ¿Esto cómo ha sido? Bueno, esto siempre yo lo cultivo, ¿no? Desde hace tiempo, desde que iniciaba a estudiar, pero también hay algunas veces que los docentes también, ¿no? Te reflexionan, te dicen que debes seguir adelante y no hay que rendirse, ¿no? Pero normalmente es la iniciativa que yo tengo, que siempre llevo en alto y esa mentalidad, ¿no? Porque si uno está con esa mente positiva, tiene todas las posibilidades que se puede lograr, ¿no? Por más que puedas tener algunas circunstancias difíciles, pero si uno tiene esa capacidad de poder salir, poder estar... Sí, Fermín, veo que también es parte de actitud personal, que es muy importante. Aparte de los estímulos o de la ayuda que puedas obtener del exterior, de cómo gestionar todo esto, que es nuevo para todos nosotros, es el cómo cada uno lo afronte. Muy bien. Gisela, hablabas de retomar las actividades académicas. Entiendo que a través de Internet y de las redes, o habéis tenido, o se han retomado de manera presencial también
¿A qué nos referimos aquí? Sí, son virtuales, pero yo también hago muchos cositas, ¿no? Con diferentes partes del mundo, como ahora en este tiempo todo es gratis, pues solo hay que tener una cuenta y hay que saber, ¿no? Visitar qué páginas, hay que investigar un poquito y hay pues, charlas de todo tipo que puedes encontrar, hasta cursos que te dan, te certifican, te dan charlas, ya sean como estaba hablando, ¿no? Del COVID o de otro tipo de charlas que hacen en diferentes partes del mundo, ¿no? Todo es gratis. Muy bien, Fermín, muchas gracias. Vamos a continuar con Gisela. Gisela preguntaba que al retomar las actividades académicas estamos hablando de las virtuales, ¿no? No de las físicas. ¿No habéis vuelto a clase físicamente? Buenas tardes. Sí, precisamente estoy hablando de las clases virtuales porque cuando empezó la pandemia, entonces todo quedó paralizado y luego hasta pensaban en congelar el año, entonces decidieron retomar mediante virtualidad. Permitidme que os pregunte, ¿habéis vuelto a clase de manera física o todavía no? Es virtual todavía, física Todo no. Virtual todavía, vale. Todo virtual. Aunque sí tuvimos muchas complicaciones porque no conocíamos mucho la tecnología y fue difícil para los estudiantes también. Claro, tiene una curva de aprendizaje y no es rápida. Hay veces que, sobre todo si fallan las conexiones, porque muchas veces dependemos de tener pues es un ordenador que funcione a la velocidad adecuada, que no se nos caiga internet, está claro. Carla, la implementación de aplicaciones ya existentes, ¿a cuáles te refieres? ¿A las que la universidad tenía desarrolladas ya o estaban preparados ya de alguna manera para la educación virtual? Bueno, a lo que me refiero es a ambas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la universidad tenía una plataforma que es el eCampus que no lo utilizaban tanto. Entonces ahora, bueno, por toda la situación han empezado a utilizarlo más. Ahora todos también han empezado a utilizar más lo que es Classroom, a implementar lo que es Zoom, a utilizar, por ejemplo, también el Google Meets, ¿no? Entonces todas esas aplicaciones que ya había y que nadie podía conocerlas, entonces las han aplicado y las han empezado a aplicar por todo lado, ¿no? Entonces a eso me referí. Muy bien. Entonces entiendo que también es eso, herramientas como Google Classroom también se están haciendo de uso extensivo. Muy bien, perfecto. Camila, yo creo que tu nota ahí también liga un poco se puede agrupar un poco con la adaptación de los docentes respecto a las nuevas herramientas virtuales y la nueva forma de enseñar, ¿verdad? ¿Quieres añadir algo más? Sí, yo puedo observar que varios docentes empezaron a capacitarse por su lado apresurados, ¿no? Por la urgencia. Y es algo positivo, yo creo, porque en serio estaban en cero algunos docentes en lo que son el uso de plataformas y herramientas virtuales. Eso creo que es algo muy positivo, tanto para los estudiantes como para ellos, ¿no? Y en cuanto a lo que mencioné de las capacitaciones, igual por la situación, especialmente en la temporada donde no estaban pasando nada de clases, ni virtuales ni nada, empezaron a lanzar cursos. Se unieron varios docentes. Y esto fue más accesible para los estudiantes como era por medio virtual y eran gratuitas. Igual creo que eso fue un plus en esta pandemia. Muchas gracias, Camila. Y veo que Juan Carlos también comenta sobre ser positivo, un poco como decía Fermín. Juan Carlos, la misma pregunta, ¿es más la actitud personal o algo que se ha fomentado a través de la universidad, dando mensajes de aliento, poniendo a disposición, pues a lo mejor teléfonos para llamar en el caso de que haya alguna urgencia médica, que puedas estar, o incluso ayudas de algún modo a las que se puedan recurrir? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo hemos podido ser más positivos en una situación que ya de por sí es complicada? Bueno, buenas tardes a todos. Eso es más personal, ¿no? Porque, como bien decía el gobierno, el Ministerio de Salud, y siempre comentaba que decía que siempre hay que ser positivos, que no hay que decaer, sobre todo las defensas, igual cuando uno está pésimo, decaído, igual las defensas de uno mismo tienden a bajar. Y todo aquello he ido agarrándolo y ser positivo de mí y después y ese positivismo contagiar a toda mi familia, ¿no? Porque hasta los papás, la familia, los hermanos, igual
estaban con ese miedo, ¿no? Y ¿por qué no comenzar a contagiar ese positivismo, la confianza, que uno se cuidaba de manera adecuada y ya pues no pasa nada. Más que todo yo lo he tomado por ese lado. Muy Más bien. personal. Entiendo que es el enfoque personal de ser positivo y lo que decías de contagiar a los que tienes a tu alrededor. Bien. He hecho un poquito de ruido, Juan Carlos, si quieres cuando puedas te pones en silencio, perfecto. Y ahora pasamos ya a la sección de dónde nos bloqueamos, que es, hemos visto lo que funcionaba bien, en resumen ha sido que de alguna manera se tomó la decisión muy importante de cerrar a tiempo, que eso seguro que ha salvado o que de alguna manera ha limitado mucho los contagios y que de alguna manera la comunidad educativa se ha espabilado, quizás de manera más por iniciativa individual, para enseñar en el entorno virtual. ¿Dónde nos hemos bloqueado? Y aquí, dejadme que empiece de nuevo con lo que tiene más votos. Y, Carla, ¿nos puedes comentar la saturación de trabajo? ¿No se ha dosificado bien? Claro que sí. A lo que me refiero a dónde nos hemos bloqueado, si bien los docentes han hecho todos los esfuerzos por implementar todas las tecnologías, poner el contenido virtual y demás, a los chicos les tocaba demasiadas tareas, demasiados exámenes. Entonces los chicos no tenían tiempo para nada, ¿no? Entonces estaban como las 24 horas frente al ordenador sin entender a cabalidad el contenido que les pasaban los docentes y les daban tareas a diestra y siniestra, ¿no? Entonces eran como que 10.000 PDFs que tenían que leerse para dar un examen y ahí es donde nos hemos bloqueado y los mismos estudiantes se han bloqueado. Vale, pues ese es un punto que quizás luego podemos tratar cuando buscamos las posibles mejoras, el ver cómo se justifica eso. Jimena, hablas de que no se puede considerar a los estudiantes, o sea, de alguna manera se tuvo que hacer una diferencia con los que no contaban con los medios. ¿Cómo ha sido esto? ¿Ha habido ayudas? Sí, ¿No ha habido ayudas que se ha podido recurrir o cómo ha sido? Teníamos varios estudiantes que se fueron a sus pueblos, ¿no? A distintas provincias de Chuquisaca y no tenían la señal, no podían contar con una buena señal o buenos medios tecnológicos, ¿no? Para seguir sus clases. Entonces, realmente algunos tuvieron que regresar, ¿no? Para continuar con sus estudios. Entonces... Está muy claro, Araceli, tú apuntas lo mismo, porque veo que tu comentario es que no se puede llegar a todos los estudiantes debido a la falta de cobertura. Esto entiendo que es más un tema de infraestructura de Internet, pero luego también por temas de recurso económico. ¿Quieres añadir algo más? Claro, porque tenían que comprarse megas, ¿no? Y eso salía muy caro para ellos. Claro. Sí. Muy bien. Lo mismo entiendo que es el comentario de Adriana de lograr llegar a la mayoría de estudiantes. Entiendo que es lo mismo. ¿Qué más comentarios tenemos? Rosalba, ¿quieres hablar un poco más o aclarar un poco esto de la falta de propuestas para retomar actividades semipresenciales en el posconfinamiento? ¿Se había hablado de volver de alguna manera semipresencial o de al menos tener seguimiento? Imagino que en función también de tu grado de estudios, habría necesidad a lo mejor de tener entrevistas para trabajos de fin de carrera o doctorados o según en qué grado o qué tipo de estudios estés teniendo. Sí que es cierto que hay veces que es necesario ver a la gente o tener reuniones. Vale. Rosalba dice que sin estar a lo mejor no puede contestarnos. ¿Qué más tenemos? Amanda, tú comentas que los tutores no estaban disponibles. Sí. ¿Por qué ha sido esto? Bueno, porque había muchos tutores, como comentaban algunos de los chicos y chicas, pues que no estaban disponibles o no les era accesible, ¿no? El uso de estas herramientas virtuales. Entonces, muchos de ellos tenían asignados ciertos tutores para sus proyectos y debido a la pandemia, confinamiento, etcétera, esas sesiones presenciales de consulta de proyecto no se han podido llevar a cabo. ¿Me estáis escuchando? Sí, perfectamente.
Y entonces, pues han tenido que parar su proyecto. Muchos de ellos están aquí y bueno, les está pasando o sus proyectos van avanzando de manera muy lenta, ¿no? Entonces, muchos de ellos están en la fase final de carrera y esto para ellos es un problema importante. Claro. Es un poco lo que comentábamos, ¿no? En las actividades semipresenciales, sobre todo cuando estás en los últimos años de carrera, si necesitas a lo mejor una entrevista más personal o que te guíen de una manera más concreta. No es tanto una clase la puedes seguir por internet. Exacto, tienes dudas o ciertos comentarios que tienes que aclarar o todo se dilata muchísimo en el tiempo porque los profesores no te contestan, no están disponibles. Entonces, eso es un problema para muchos de ellos que estaban ya en fase final y se está alargando todo muchísimo. Muy bien. Camila, aquí tienes una nota que no sé si es una pregunta más que una afirmación o ¿quieres explicarnos cómo evitar las deserciones de los estudiantes, que el trabajo de los docentes sea regular? Es una afirmación. Me refería que creo que un punto que al principio, y eso al avanzar tal vez unos 2 meses, empezaron los estudiantes a congelar, como mencionaba una de las chicas igual, a solicitar congelar el semestre o la carrera, ¿no? Y era principalmente por esos obstáculos, ¿no? Que no tenían los ingresos para el internet, incluso computadoras, celulares, entonces creo que eso se les ha ido de las manos, ¿no? Y en cuanto a lo de los docentes, no se pudo implementar tal vez un control o un método, una estrategia para poder comprobar que los docentes estén avanzando. Habían docentes que simplemente solo pasaban material, como mencionó Carla, y no tenían clases, o sea, no se llevaban a cabo las clases virtuales. Y creo que, digamos, de un 100%, tal vez un solo 60% de docentes sí llevaron a cabo las clases virtuales. A eso me refiero. Entonces, por lo que entiendo de tus palabras, hay una parte de incluso absentismo, o a lo mejor es una palabra un poco fuerte, pero que quizás los profesores no estaban allí detrás del ordenador todo el tiempo que debían haber estado. Y por otro lado, ha habido alumnos que no han podido continuar estudiando. ¿Se ha hecho algún tipo de excepción con ellos o se ha contemplado, se ha intentado de alguna manera poner en espera esos dossiers o hacer excepciones o entender ¿sabes? ¿Se han tomado algún tipo de consideraciones con los estudiantes que no han podido continuar por razones económicas? Bueno, que yo sepa, no. En la universidad por lo menos no les han dado la opción de congelar incluso, en vez de insistir en formas o medios para brindarles de que no congelen, pero ha sido lo contrario. Les han dado esa única opción de al año continuar o el siguiente semestre retomar, digamos. Muy bien. Fermín, veo que por las circunstancias personales, quizás ahí no vamos a entrar porque evidentemente ahí cada uno puede tener las suyas y la idea era más, cuando estamos haciendo una retrospectiva de equipos, hablar de las cosas que tenemos en común. Y lo que haríamos ahora, y soy consciente de que estamos llevando ya mucho tiempo, es volveríamos al panel con todas las secciones y en el qué podemos mejorar una vez hemos entendido dónde nos hemos bloqueado, qué son los puntos fuertes, qué es lo que ha funcionado bien, dar ideas de qué es lo que podría hacerse dentro del grupo. Y por eso os decía que supongamos que somos los rectores de las universidades de Bolivia, porque a lo mejor nosotros no podemos hacer nada para que mejoren nada de esto. Nosotros no podemos ponerle un sistema de seguimiento a los profesores para saber que realmente están ahí cuando deben estar, o no podemos tomar decisiones económicas sobre cómo gestionar los recursos de equipos, de ordenadores o de conexiones de datos, pero a lo mejor ellos sí, con sus limitaciones, claro. Entonces, aquí sí que podemos hacer un poco el ejercicio de, si fueseis los rectores, ¿qué medidas propondríais o qué creéis que podría funcionar para justamente evitar todos estos bloqueos? Y lo mismo, vamos escribiendo 2 minutos, rápidamente hacemos una ronda sobre las ideas que hayan surgido y ya con eso damos por zanjado. Sé que nos estamos alargando mucho, pero bueno, así completamos el ejercicio también y sacamos un poco de valor de todo esto. Son y 30, un par de minutos hasta y 32 para ver qué podemos mejorar. ¿Cuáles son vuestras ideas? Y lo que os comentaba, ponerse en la piel de alguien que tenga
de alguna manera, el poder de decisión, el poder de ejecución para tomar, para hacer correcciones sobre lo que no está funcionando. ¿Sí? ¿Me habéis entendido? Sí, sí. Quizás esta sea la parte más complicada porque ahora constatar lo que sucede, lo que nos gusta y lo que no nos gusta es relativamente fácil, pero pensar en cómo lo vamos a arreglar es la parte más complicada. Pero... ¿por qué se me hace bien? Yo recuerdo, los problemas que hemos identificado básicamente era soporte de profesores, su presencia, está el tema de dotación de medios, de recursos para que los alumnos puedan continuar sus estudios en virtual. Y de alguna manera también había alguna nota aquí que no hemos podido comentar porque faltaba el nombre de la persona que la ha puesto, pero las carencias tecnológicas, que eso de alguna manera entiendo que se podría mejorar también. Aquí la idea es lo que os comentaba antes también, cómo poder mejorar, hacerlo smart, porque si digo, vamos a mejorar el conocimiento tecnológico, eso es totalmente vago y no quiere decir nada. Pero si decimos, vamos a utilizar este listado de recursos gratuitos de Internet y vamos a controlar que la gente se está conectando, vamos a dar cursos divulgativos durante los próximos 6 meses y ver que el uso es habitual. Por ejemplo, eso es una manera de denunciar o de explicar cuál es la mejora que vamos a hacer. De una manera, lo que comentábamos antes, es más específica, medible, alcanzable. Muy bien, de momento tenemos a Carla que está participando. Vamos a dar un minuto más y tratamos esa idea que se ha propuesto. Si alguien tiene alguna más, que la incluya, por favor. Muy bien, si queréis vamos comentando estas. Si alguien más tiene alguna, por favor que la añada. Pero vamos a hablar de estas 3. Jimena, hablas de habilitar telecentros en las provincias de acceso a los estudiantes. ¿Cuál es esta? Me parece una idea genial. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué visión tienes de esta idea? Jimena, ¿me oís? Vale, genial. No sé si Jimena puede hablar o nos oye, pero si no pasamos a Rosalba, aunque Rosalba también tenía problemas de conexión, que era mejorar las condiciones de bioseguridad para retomar paulatinamente las actividades en la universidad. Muy buena esa también. Dotar a las universidades con las medidas preventivas necesarias para que poco a poco, en algún momento tendremos que volver a vernos. Así que, ¿quieres elaborar más sobre eso, Rosalba? Hola, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Ah, ya, genial. Creo que era el video lo que estaba retrasando todo. Seguramente. Sí. En realidad, eso iba con lo que mencionaba en lo que nos estancábamos, ¿no? Que hay áreas como restaurantes, gimnasios y otros negocios que han encontrado una manera nueva de funcionar, han readaptado sus formas de funcionamiento, pero en el caso de la universidad no lo hemos hecho. Así que considero que una manera de mejorar es el hecho de capacitar a las personas que se encargan del cuidado del edificio, a los docentes, también implementar quizá las Tomas de cámaras. temperatura, sí, Sí, exacto. exacto. Y también
esto del uso obligatorio del barbijo, en los baños tener un jabón disponible y todo eso. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Rosalba. Camila, invertir en estrategias que beneficien a los estudiantes en el ingreso a clases virtuales como ser internet, computadoras. Muy bien. Y de manera más específica, ¿cuáles serían esas estrategias? ¿Qué ideas son? ¿Qué es más soporte económico o reparto de equipos, préstamo de computadoras, como por ejemplo ponía Amanda? ¿Qué es lo que tienes en mente, Camila? Sí, justamente eso, que sería más soporte, tal vez incluso recargas, ¿no? de datos, de megas para los estudiantes, prestar igual, o incluso, o sea, todos los recursos que no se están ahora invirtiendo, redireccionarlos, ¿no? Que sería tal vez un tipo internet, pero solo para los estudiantes de la facultad, ¿no? Que ellos puedan ir con toda la protección necesaria y que sea gratuito, ¿no? Pero que les Claro, porque entiendo que ahora mismo hay equipos en la universidad que no está utilizando nadie porque no se puede asegurar, pues eso, no se puede ir todavía por todo el tema del riesgo a contagio. Ya. Muy bien. Pues claro, esa idea, por ejemplo, ligaría mucho con lo que comentaba Rosalba de mejorar las condiciones para poder empezar a acceder a la universidad de nuevo. Muy bien. Alguien ha puesto una que me parece muy interesante, que es establecer una metodología de control de los docentes. Sí, Adriana, ¿puedes explicarla un poco? Bueno, lo tengo como que a grandes rasgos. Creo que uno de los principales problemas es eso, ¿no? De que no hay como ese control a los docentes de cómo están llevando sus clases y si en verdad hay un aprendizaje por parte de los estudiantes. Así que, bueno, ahorita sí rápidamente pienso que quizás, no sé si las encuestas sería una buena forma para controlar que los estudiantes están aprendiendo. Y con el tema de los docentes, creo que quizás, bueno, por mi experiencia hay una plataforma que también están utilizando que se llama Band, que no es muy pesada y que también es como una mezcla entre Facebook y WhatsApp, donde puedes interactuar, llamar, pero también puedes publicar en el muro. Entonces creo que eso sería una forma para controlar a los maestros, que suban toda la bibliografía, lo que se está utilizando, y eso podría revisar cada decanato, como aquí lo llamamos, y eso pienso ahora así rápidamente que sería una forma para realizar el control y a través de encuestas verificar si los estudiantes están aprendiendo o se les están recibiendo la información correcta. Muy buena idea. Jimena, no sé si puedes hablar, pero es que la idea de habilitar los telecentros me parece... Tengo mucha curiosidad por entender cómo es esa idea. ¿Son sitios físicos o nos escuchas? ¿Puedes hablar? Sí. Lo que pasa es que en algunas provincias han habilitado la red de Wi-Fi en las plazas, ¿no? Entonces, los jóvenes se reunían alrededor de la plaza para tener señal. Pero, digamos, si la misma universidad implementara centros, ¿no es cierto?, donde pudiera movilizar sus computadoras que no están utilizando en este momento, llegarían a más estudiantes, ¿no? Claro. Es una manera de mover la universidad a las distintas provincias con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Claro, e incluso garantizar a lo mejor el ancho de banda también, o garantizar una serie de datos para que la gente que está utilizando Internet la utilice para aprender, a lo mejor no para jugar. Para fines académicos. Exacto, no para jugar o temas más banales. Muy bien, perfecto. Claro, implementado por la misma universidad, ¿no? Vale, sería una idea un poco como si fuesen locutorios o centros de reunión con material de la universidad, con datos que están provistos por la universidad y con el objetivo, pues, eso de facilitar a la gente que no... Muy bien. Fermín, realizar una lista de prioridades más importantes y tomar decisiones. ¿Alguna en concreto? No sé si nos oye, Fermín.
Vale. Aparte de eso, veo también comentarios de Amanda y Carla. ¿Queréis comentar las vuestras, por favor? Creo que son las últimas ya y quizás con eso podemos terminar. Dale, Carla, dale. Gracias, Amanda. Sí, justamente, bueno, en realidad lo mío va de la mano con lo que comentaba también Adriana, ¿no? Es, o sea, establecer unas metodologías. Si bien hace rato comentaban que bueno, cada docente ha podido implementar la metodología que pudo, ¿no? Entonces sería bueno que de acuerdo al área, por ejemplo, ahora que estamos hablando de formación universitaria, tenemos salud, tenemos políticas, tenemos la parte administrativa y demás. Entonces, de acuerdo a cada área, tendría que establecerse una metodología de avance, ¿no? Para que también, o sea, se pueda, a lo que decía, donde nos hemos bloqueado, que era la saturación de trabajos y demás, se pueda ir por una sola línea y evitar que exista esta saturación, ¿no? Entonces, por eso yo creo que una metodología establecida es ideal, porque todos los docentes van a tomar como que el mismo tiempo para desarrollar su material, la misma cantidad de tarea que puedan poner y también la misma forma de evaluación, porque ha habido problemas al tomar evaluaciones que tenían que mandar y los chicos, por ejemplo, por temas de conexión, no les hacían llegar las evaluaciones, había algún problema y luego resulta que luego tenían 0, porque no les hacían valer la evaluación, ¿no? Entonces esas cosas, por ejemplo, esas evaluaciones se pueden tomar por otro tipo de plataformas y el desconocimiento tal vez de algunos docentes, obviamente no sabes manejar todas las herramientas o no estás no sabes qué herramientas más existen, entonces ahí es donde estamos fallando, ¿no? No poder completar o no poder tener una metodología establecida. Y como estudiante también garantizar que la experiencia como estudiante no te requiera aprender tres plataformas distintas porque cada profesor tiene su preferencia, ¿no? Es decir, que todo se haga de una manera, con una metodología similar y con el mismo tipo de herramientas. Bien. Gracias, Carla. Amanda, tu comentario era sobre el acceso a los recursos también. ¿Quieres? Sí. Bueno, mi idea o mi POSIT es la línea al de Camila, ¿no? Hay muchos estudiantes y muchas estudiantes que no han podido acceder a las clases virtuales o bien porque no tenían una computadora o bien porque no tenían megas. Entonces, yo creo que en las universidades han quedado ordenadores parados, ¿no? O en otros centros a causa de la pandemia. Entonces, es facilitar a todos esos estudiantes que no tienen ese recurso tecnológico el acceso, ¿no? Para poder seguir las clases virtuales. O facilitar los megas. Encontrar la manera de que todos esos chicos y chicas tengan acceso a los recursos tecnológicos necesarios para llevar adelante sus clases virtuales, que ahora mismo no está siendo posible. Ya. Pues muy bien. No sé cómo, no sé cómo implementarlo a través de convenios. No, es difícil. Se me escapa, pero creo que en las universidades está el kit de los recursos, ¿no? También tienen que poner a disposición del pueblo, digamos, los recursos necesarios para que todo eso se lleve adelante, ¿no? No, eso sí, sobre todo si de alguna manera, por decirlo de alguna manera, hay ordenadores secuestrados que alguien vaya a liberarlos, ¿sabes? Y que se pongan a disposición de liberar los ordenadores, exacto. Sí, liberar a Willy, liberar a los ordenadores. No, el tema está en que, bueno, hemos hecho un ejercicio, esto ha sido una simulación. Y no sé qué os ha parecido, nos ha permitido hablar, ha estado muy bien. Y esta herramienta es muy potente si se utiliza bien y si la gente al final se acaba habituando a cómo ejecutar estas reuniones. Hemos tardado un poco más, pero en media hora se pueden, si es de manera periódica, con gente con la que trabajas habitualmente, se pueden ir puliendo muchas cositas para que al final el funcionamiento de los grupos de trabajo sea óptimo. Lo que haríamos ahora con las propuestas de mejora es priorizarlas, planificarlas y ver cuáles y comprometernos. Evidentemente lo que no tiene sentido es que digamos que vamos a hacer algo si no lo vamos a hacer. Pero de esta lista decir, oye, pues a lo mejor podemos establecer los telecentros, porque tenemos presupuesto para hacerlo y lo vamos a hacer, pues telecentros, y vamos hacia ahí. O vamos a empezar a repartir pues más jabón, vamos a dar formación a la gente que abre las universidades, vamos a reducir o a controlar de alguna manera el acceso para garantizar que hay una seguridad biológica y vamos a empezar a permitir el acceso a las universidades. Pues esas dos áreas las trabajamos y las desarrollamos, nos las asignamos y vemos cómo se hace. Sería un poco
esto no es de esta metodología, simplemente pues eso, tener una idea y ejecutar un proyecto al respecto. Y poco más. Deciros que esto, por ejemplo, yo lo he utilizado en entorno, ya no es que no es profesional, esto se puede utilizar en cualquier sitio. Las navidades pasadas con mi familia, la verdad es que no hemos hecho más, pero porque acabamos un poco mal cuando lo hicimos. Pero con los niños y con post-its físicos, con etiquetas de verdad de papel, nos sentamos una tarde y estuvimos haciendo todo esto. Y fue muy revelador porque, sobre todo en donde nos bloqueamos, tuvimos la oportunidad de descubrir el nivel de bloqueo que tenían algunos en la casa, desde Pablo el pequeño hasta mi mujer, yo mismo, o sea, pues yo me bloqueo. Y llegamos a una serie de compromisos de mejora, algunos se respetaron, otros no, pero nos fue muy bien. Y tanto las rondas como las retrospectivas de equipo son aplicables ya no solo en entornos de trabajo-estudio, incluso a nivel familiar, podéis utilizarlo y os puede ir bien. Así que nos hemos alargado mucho. Simplemente daros las gracias por haberme invitado a Carla y Amanda y no sé si tenéis alguna última pregunta. Lo que voy a hacer es compartir esto, compartir mis datos de contacto y si alguien quiere escribirme, si necesitas más información, encantado de mantener contacto. Y nada, esto es todo. Carla, no sé si quieres terminar tú la sesión de alguna manera. Sí, justamente, Iñaki, no sé, pedirles a todos que puedan encender su camarita para que nos saquemos una foto bonita que nos quede como recuerdo también. Iñaki lo tenemos aquí y Iñaki realmente ha sido una sesión muy interesante. A mí personalmente me deja con varias ideas para poderlas aplicar aquí en la fundación, aplicarlas en grupos de trabajo que también tengo. Entonces, mil gracias por el tiempo y también a los chicos por participar, por estar aquí, que es al final la finalidad que tenemos en la fundación y nos llena de alegría el corazón poder ver tanta participación, ¿no?